preferencia. Fuerte aplauso para Alba María Moreno Carvajal. Y la segunda dama en subir a este escenario es Arantxa Melo Mateos. Viene acompañada por su padre, José Antonio Melo. Arantxa ha sido elegida por la Asociación de Mujeres. Tiene 18 años y este curso comienza un módulo de secretariado. De entre sus aficiones destaca salir con sus amigas, escuchar música e ir de compras. Lo que más le atrae de estas fiestas es la tuna y la salve. El resto de las actividades también le encantan. Y es que esta dama no cambiaría nada de estos días tan festivos. Un fuerte aplauso para Arantxa. El último tramo, quizás el más complicado, pero eso ayuda. Fuerte aplauso. Llamamos a la tercera dama, a Damari Bravo Torres. Damari viene del brazo de su padre, Luis Bravo. Esta dama representa a la Asociación de Vecinos. Tiene 18 años y este año inicia sus estudios superiores con módulo de peluquería. A esta joven le gusta la música y, cómo no, disfrutar de la compañía de sus amigas. Anoche disfrutó mucho de ese acto, de esas canciones de la tuna, y también de las fiestas se queda con la salve. Eso sí, le gusta también todo de las fiestas. Fuerte aplauso para esta dama de honor, Damari Bravo Torres. Y llamamos ahora a la última dama de honor, Tamara Arias Vizcaíno. Tamara sube al escenario acompañada por su padre, Tedo Arias. Tamara ha sido elegida dama por la agrupación de coros y danzas Virgen del Rosario. Esta joven tiene 18 años. Este curso comienza sus estudios universitarios de educación social en Cáceres. Entre sus aficiones se encuentra el folclore, la música, el arte y el fútbol. De la programación de las fiestas no cambia nada, eso sí, tiene sus preferencias. Lo que más le gusta es la tuna y el ambiente de después de las capeas. También destaca la entrada de la Virgen en la procesión. Un fuerte aplauso para ella. Pues bien, tenemos ya a todas las damas y nos queda llamar a la última protagonista, y pido ese fuerte aplauso para la reina de las fiestas 2009, Marta Durán Fernández. La reina de las fiestas viene acompañada por su padre, Enrique Durán. Marta viene en representación de la Hermandad Virgen del Rosario. Tiene 18 años. Este año estudia económicas. Sus hobbies son leer, escuchar música y salir con las amigas. De la programación de las fiestas no retocaría nada. Le gusta, como ella dice, tal como son. Pero si tiene que destacar algo, se queda con la noche de ayer, con la tuna y con la novena en honor a la Virgen del Rosario. Fuerte aplauso para la reina de las fiestas 2009. Y una vez que tenemos a la reina juvenil de la fiesta y a sus damas de honor, tenemos que pedir que suba al escenario la reina saliente, Carolina Melo Santamaría. Viene de la mano del primer teniente alcalde de Trujillo, Cándido Fernández Calvo. Le recordamos que tiene 19 años y pronto finalizará el módulo de caracterización en Madrid. Para ella el año pasado fue muy especial, disfrutó de todo, pero sobre todo de la tuna. Y como podemos comprobar, va mucho más tranquila que el año pasado, por supuesto, con mucha más experiencia. Un fuerte aplauso para ella.
Pues ya tenemos aquí a todas las protagonistas. Ya hace su entrada la reina saliente y ahora tenemos que hacer ese acto de proclamación, de imposición de la banda. Y para ello llamamos otra